Vamos nosotros a continuar con más informaciones. Ha llegado el momento de nuestra entrevista del día. Vamos a hablar específicamente acerca de la prueba piloto bici que está a punto de ejecutarse en nuestro país, y tenemos con nosotros a Alejandra Dubón, arquitecta de la Dirección de Ciudades Inclusivas, y tenemos también en nuestros estudios a Carlos Moreno. Él es fundador de Baica Tour. Un gusto tenerlos a ambos. Buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Perfecto, estamos nosotros en la celebración del Día Mundial o el Día Internacional de las Bicicletas, y por supuesto quiero que entremos ya de lleno a hablar acerca de esta prueba piloto Punto Bici. ¿En qué consiste y de qué se trata? Bueno, buenos días. Primero que ya la hicimos. Okay. Entonces se hizo hace 2 semanas, fueron 2 fines de semana consecutivos, y el objetivo principal es de la prueba piloto conocer la intención de las personas usuarias del sistema de transporte colectivo en primero saber si ellos están dispuestos a usar la bicicleta como un medio de transporte, y segundo, hacer un estudio de una conexión multimodal del sistema de transporte del CITRAMS a un sistema no motorizado desde el CITRAMS hacia cualquier punto de la ciudad, pero nos centramos específicamente desde la estación Parque Infantil hacia los alrededores de Catedral. Ese era nuestro punto de llegada y retorno hacia la estación de CITRAMS. Entonces se pasó una encuesta, se recabaron datos y ofrecimos gratuitamente el servicio de las personas que se bajaban del bus en esa estación a moverse hacia el centro histórico. Excelente. Carlos, ¿cuáles son algunos de los resultados que ya podemos ver o ya podemos analizar luego de la ejecución de esta prueba? Bueno, estuvimos 2 fines de semana, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Básicamente lo que hacíamos era que en la salida del CITRANS poníamos bicicletas a disposición de la gente les podía utilizar gratuitamente la bicicleta, y además hacíamos una encuesta que no tomaba más de 2 minutos llenarla. Uno de los datos que a mí me llamó mucho la atención era, yo tenía un poco de miedo que la gente dijera que quería pagar por utilizar una bicicleta como para moverse. Sí. Y uno de los datos que sacamos fue que la gente sí está dispuesta a pagar por utilizar la bicicleta como un medio de transporte. Eso para mí fue algo que de verdad me cambió el switch, porque eso no lo teníamos. Pensé que no íbamos a tener una respuesta favorable a eso. Y lo otro, que mucha de la gente a la que encuestamos decía que también quería, además de tener la bicicleta, poder llegar a tener su bicicleta. Porque una de las preguntas que hacíamos era que si la gente estaba dispuesta también a comprar una bicicleta como medio de transporte. También fue otra de las respuestas que nos pareció interesante. Excelente. Alejandra, ¿cuál sería el objetivo último, digamos, o final, luego de ejecutada esta prueba? Supongo ya la toma de decisiones, quizás para ver qué planes o qué no planes se pueden implementar. Sí, bueno, quisiera ampliar un poco que desde el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando por motivar e incentivar los transportes no motorizados. Todo ello, bueno, es una unidad nueva que se ha creado, ya tendrá unos 5 años, 6 por ahí, que se llama Ciudades Inclusivas, y que se ha generado para, primeramente, es como una alternativa de movilidad no contaminante, como una medida de adaptación al cambio climático. Pero también bueno, hemos creado con esta unidad infraestructura de bicicletas. Solo en el área metropolitana de San Salvador ya existen 10 kilómetros de ciclorrutas, que incluyen también el trabajo que ha realizado la Municipalidad de Santa Tecla. El MOB, por su parte, ha creado la ciclorruta en la Monseñor Romero, que son 6 kilómetros exclusivos para ciclistas. Entonces, es todo unas políticas de incentivar los transportes no contaminantes.
y el proyecto que en este día pues conversamos es una iniciativa que se dio también por parte de la empresa privada, como es Baicatours, y también es nuestra responsabilidad incentivar esas iniciativas. Nosotros como gobierno pues trabajamos también en la infraestructura que corresponde al Estado y apoyamos las iniciativas privadas como Baicatours, que en este momento pues está haciendo este proyecto para analizar cómo la gente está dispuesta a usar bicicleta o en qué sentidos. Entonces ese es el trabajo que nosotros estamos realizando. Tenemos también una proyección y ya un plan piloto de 100 kilómetros en el área metropolitana de San Salvador, que lo hicimos con el apoyo de la cooperación coreana y ya también construida alguna infraestructura, apoyamos a las ONGs, apoyamos a los movimientos de ciclistas, tenemos un convenio con el CESTA, donde estamos realizando ya proyecciones y apoyo técnico para municipios como Aguilares, que es en el país, creo que el más representativo en el uso de la bicicleta, San Pedro Mazahuat, algunos municipios de la costa de nuestro país, que también son quienes más usan la bicicleta, y el objetivo principal es reducir el uso de transportes que usan combustibles fósiles y movernos en un sistema menos contaminante. Excelente. Carlos, ¿qué le parece si mencionamos un poco más acerca de los beneficios de utilizar bicicleta? Obviamente quizás de repente lo relacionamos más con el tema del ejercicio. En lo personal ya he visto personas, por ejemplo, ciclismo nocturno en el Boulevard Monseñor Romero, el mismo Parque Bicentenario, que es de las infraestructuras que ya nos mencionaban. En el Boulevard Luis Poma, por ejemplo, también es muy común ver personas con su bicicleta, pero ahora ya no tanto pensado en el ejercicio, obviamente siempre el beneficio está relacionado, sino que hablamos ahora ya de un transporte, una forma de la cual nosotros podemos movilizarnos. Sí. Fíjate que, bueno, de hecho en el Parque Bicentenario nosotros también ya tenemos nuestro punto de alquiler de bicicletas que está funcionando desde enero, y también hicimos el piloto de un punto de alquiler en la plaza del Principito también. Y digamos que el uso de la bicicleta va en dos sentidos, en el uso recreativo y en el uso de movilidad. En el uso recreativo es casi todo lo que mencionaste, la gente que sale a hacer tours en bicicleta, la gente que se va a usar las ciclorrutas los domingos, etcétera. Y el otro es el tema de movilidad. El tema de movilidad lo que viene es a complementar el transporte público. Con un concepto que se llama transporte intermodal. Básicamente se generan dos impactos. Uno en el medio ambiente. Hay un promedio de más de 500 libras de CO2 que produce un carro en un año, y solo el hecho de que una persona deje de utilizar el carro durante un año, entonces está reduciendo la contaminación. Sustancialmente. Muchísimo. Entonces ya si tú empiezas a multiplicar de uno en uno la gente que está utilizando la bicicleta, entonces generas un impacto positivo en el medio ambiente. Después, el uso de la infraestructura vial. Las calles te van a durar más, hay menos tráfico por el uso de las vías. Y ya por último creo que el más, ese ya es cada quien, la persona como tal, el beneficio al tema de la salud. El utilizar la bicicleta por lo menos en un desplazamiento de 10 a 20 minutos ya genera un impacto positivo en la salud de la persona. Excelente. Alejandra, otro de los temas con los que probablemente ustedes ya se están enfrentando, quizás sea parte del panorama de los estudios que se están realizando, es el tema de cultura. Estoy hablando de respeto al ciclista, porque de repente aquel que va tras el volante de su propio vehículo, podemos hablar mucho incluso de la forma de conducirse del transporte colectivo de nuestro país, y es algo que creo ya debemos ir pensando e ir tomando en cuenta. Si bien es cierto, pueden haber tramos exclusivos, la realidad en nuestro país ahora es que quizás no existe una red en el Gran San Salvador, y es por eso que también debemos ir tomando en cuenta este punto.
Sí, bueno, de hecho, en este punto precisamente, hace 2 semanas, el MOP es el principal acompañante a una iniciativa que se llama Yo Respeto al Ciclista, que es de grupos de ciclistas que se mueven ya en la ciudad. Entonces el ministro, junto con estos grupos, lanzó hace 2 semanas, y la Cruz Roja, una iniciativa que se llama Yo Respeto al Ciclista, y ha tenido mucha presencia en medios y demás. Esto es para que las personas conozcan y sepan que las vías son para todos, para los peatones, para los ciclistas y para los que se mueven en carro. Entonces ese es como el primer concepto que debemos entender. Y también desde el Ministerio estamos trabajando en la regulación para que la ley incluya al ciclista como parte de las personas que se mueven, porque ahora la legislación habla de peatones y de automovilistas, priorizando siempre en el automovilista. Exacto. Y en general, digamos, el Ministerio también es el ente rector del urbanismo en el país, y esto tiene mucho que ver con que los diferentes escritos y tratados de urbanismo ponen como prioridad al peatón. Entonces, nuestra prioridad debe ser el peatón, protegerlo de accidentes, que la ley los proteja. En segundo lugar está el ciclista, luego los transportes masivos de personal, de personas ya con el uso de combustibles fósiles, como en este caso los buses, que en nuestro país únicamente es el medio de transporte, en otros países hay metros y demás. Y en la última escala está el automóvil particular. Entonces, con ese enfoque es con el que estamos trabajando y creando regulaciones y normativas para proteger a los ciclistas. Excelente. Ahora bien, Carlos, desde esta perspectiva y quizás también viendo todas las aristas de esta iniciativa, vamos también un poco a analizar el comportamiento entonces de las personas que se conducen su bicicleta. Estoy hablando de algo quizás básico como portar un casco, portar un chaleco reflector en horas de las noches y por supuesto empezar a educar a aquellas personas que opten por la opción de la bicicleta. Sí, con respecto a las leyes también hay leyes que el ciclista debe cumplir también, y hay leyes que el entorno del ciclista debe cumplir. Y una de las básicas es, la bicicleta en buen estado, claro, o sea, que por lo menos que le sirvan los frenos. Eso es, digamos que, de lo básico de la bicicleta como tal. Después, de protección al ciclista, el casco, que debería ser obligatorio, que toda la gente que anda en bicicleta porte el casco. Y el otro es el chaleco reflectivo, que también debe ser obligatorio. Y además, algo bien importante, y eso, si tú te fijas, ves a los ciclistas nocturnos que andan haciendo sus tours, y de repente ves a ciclistas que no tienen ni siquiera una luz. Entonces eso también, si se van a conducir por la ciudad en la noche, sí debería ser obligatorio que la gente lleve luces en la bicicleta. Y esa es parte de las reglas que los ciclistas deben cumplir. Obligatorio, que pueda ser visible por el frente y por atrás el ciclista cuando se conduce en la bicicleta. Excelente, Carlos y Alejandra. Vamos a hacer nosotros en estos momentos una pausa, vamos a continuar hablando de este tema. Hay otros puntos que también debemos abordar sobre el tema de tiempos, es decir, aquellos que les entusiasma la idea de poder circular con todas las de la ley, como decimos en San Salvador, en uno de los puntos de nuestro país. Ya están a la expectativa de cuándo arranca esto, cuándo podemos decir ya no es una prueba piloto, sino la implementación del mismo. Y el otro detalle es del financiamiento, que en un país como el nuestro quizás de repente algunos planes se frenan por esto. Pero eso será cuando volvamos de la pausa, no nos cambie. Es un gusto que usted continúe en nuestra sintonía. Somos Central de Noticias y continuamos con nuestro segmento de la entrevista. Seguimos conversando con Alejandra Dubón, arquitecta de la Dirección de Ciudades Inclusiva del Ministerio de Obras Públicas, y con Carlos Moreno, fundador de Bike a Tour. Estábamos hablando acerca de, y lo planteábamos antes de ir a la pausa,
algunos aspectos que debemos tomar en cuenta, Alejandra, y lo decíamos en el corte comercial, San Salvador sería la punta de lanza de este proyecto, pero no pretende, digamos, quedarse solamente en la capital, sino extenderlo a todos los lugares posibles. Sí, exactamente. Hemos tomado de punta de lanza a San Salvador por ser la zona del país más densamente poblada y que los problemas de tráfico, de movilidad y las necesidades también de movilidad son más grandes. También tenemos otra iniciativa en San Miguel, en la ampliación de la avenida Roosevelt, que vamos a hacer pronto con Fovial. Hemos incluido una ciclorruta en esa ampliación, que igual es la calle más transitada de San Miguel, y así en otros municipios y departamentos. Las iniciativas que estamos trabajando en nuestro convenio con el CESTA incluyen mucho las zonas de la costa, aunque en estos territorios el trabajo es ya un poco más fácil, por decirlo así, porque la cultura de la bicicleta ya está bastante desarrollada en las personas, el uso es muy constante y también el tráfico es menor, entonces los riesgos que pueden existir entre la convivencia del automovilista con el ciclista es menor. Lo que estamos haciendo en estos municipios es visibilizarlos, señalizar tanto vertical como horizontalmente y que la gente sepa que debe de tener cuidado con los ciclistas, que son la prioridad en esas vías, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo y esas son las prioridades y los diferentes tipos de intervenciones que estamos haciendo y proyectando. Excelente, Carlos, y hablábamos también acerca de tiempos. ¿Cuándo podríamos nosotros ya ir pensando de manera formal el establecimiento de todas estas ideas que se tienen tanto gobierno con la empresa privada? Sí. Fíjate que nosotros ya desde hace 2 años, más o menos, venimos ya trabajando con puntos de alquiler, pero con el objetivo recreativo. Ya el de movilidad, después de este primer piloto que hemos hecho, nuestra propuesta con Almop es hacer por lo menos unos 3 pilotos más en diferentes estaciones de Citrans. Eso nos va a tomar por lo menos unos 3 meses más. Ya después con eso tenemos un poco más de datos y ya entonces poder tomar una decisión de cuál va a ser el siguiente paso, si seguimos haciendo pilotos, si definimos otros puntos de donde vamos a concentrar bicicletas y tomar decisiones también con temas de infraestructura, si hay que construir ciclorrutas, etcétera. Eso fácil nos va a tomar por lo menos un año llegar a ese punto. Perfecto. Alejandra, y hablábamos también acerca del financiamiento, que de repente, digamos, cuando algo entra a la Asamblea Legislativa por el tema de, digamos, mover recursos económicos o aprobar deuda o cualquier forma de financiamiento, la que sea, siempre suele existir algún tipo de trabas. ¿Ya se está pensando en el financiamiento para poner a ejecutar estos planes? Bueno, ese es un tema que igual es un poco difícil, sabemos cómo estamos ahorita como gobierno, como país, pero al momento lo que hemos construido lo hemos hecho con el mismo presupuesto que se le ha dado al ministerio, no se ha pedido nada más de refuerzo presupuestario, lo que hemos hecho es maximizar los recursos que tenemos, por ejemplo, de los ahorros que hemos logrado obtener durante el año, los hemos solicitado para invertirlos en este tipo de proyectos, ya sea de movilidad no motorizada o de espacios para la construcción de aceras para los peatones y demás, y con las cuadrillas del MOP que contamos, de repente hacemos un esfuerzo un poco mayor para con ellos, con donaciones de privados, de empresas, hemos construido todos esos espacios, también con el uso de reos y reas en fase de confianza y con algunos materiales que ya se hemos adquirido por nuestra cuenta, con los ahorros o con las donaciones, con eso hemos ido trabajando. Ya para implementar este proyecto, definitivamente consideramos que debe ser un emprendimiento público y privado, como es el sistema en general de transporte público, donde las vías y los espacios de infraestructura son del Estado y el equipo, en este caso que son las bicicletas, pueden ser una combinación entre público y privado o privado. Entonces ese es el esfuerzo que ahorita estamos desarrollando y son además
son los modelos que se han desarrollado en otros países de Latinoamérica donde ya está muy adelantado este tema, ¿verdad? Excelente. Carlos, hablábamos también acerca de un congreso internacional o mundial que inicia este día, si no mal recuerdo, y que por supuesto El Salvador tendrá su representación para conocer un poco la experiencia de otros países y cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad. Si nos comentas un poco. Sí, hoy es la inauguración del Foro Mundial de la Bicicleta, es el sexto que se lleva a cabo. El anterior fue en Santiago de Chile, hoy es en la Ciudad de México. Y el foro lo que hace es que trata de poner en un solo lugar iniciativas públicas y privadas, todas relacionadas con bicicleta. Participan gobiernos, ONGs, hay gente de los que comenzaron con el tema de la implementación de las bicicletas en Europa y hoy iniciaron talleres desde el martes. Hoy es la inauguración formal de la inauguración del evento. Hoy continúan talleres, mañana hay un montón de actividades, hay expositores de todo lo que está relacionado con bicicleta y termina el domingo. Yo llego mañana al foro y trato de asistir a lo más que pueda de talleres, porque hay de aprovechar la experiencia de otros países con esas iniciativas. Y también tengo un par de reuniones ya agendadas con iniciativas de otras ciudades que ya tienen implementados proyectos de movilidad en bicicleta, para tener un poco de feedback de cómo fue su experiencia, algo que hablaba sobre el tema de financiamiento, cómo entraron ellos al público para que empezaran a usar bicicleta. Entonces esa es la idea de participar en el foro, conocer experiencias de otras ciudades y a ver qué se aprende. Excelente, Alejandra. Para ir finalizando esta entrevista, ¿qué se ha pensado en materia de seguridad? Porque entenderíamos también que muchas de estas personas en sus bicicletas recorrerían arterias y sabemos la violencia social que impera en nuestro país. No sé si se ha pensado también en este aspecto. Sí, bueno, como estamos iniciando este proceso que no es un proceso inmediato, lleva su tiempo, hay que hacer concientización, cultura ciudadana, cultura de movilidad. Entonces, nuestros primeros proyectos son protegiendo de una manera bastante fuerte al ciclista y los carriles bici. En la Monseñor es exclusiva para ciclistas, no hay interacción. De hecho, hicimos una infraestructura bastante fuerte económicamente, digamos, con túneles, puentes y demás, para lograr que no hubiese interacción directa entre vehículos y peatones. A medida que se va avanzando, los conductores de vehículos van tomando más conciencia acerca del respeto a los ciclistas y a los peatones, y las medidas de seguridad hacia esto se pueden ir disminuyendo únicamente con señalización vertical y horizontal, pintando que la prioridad es el ciclista. Exacto. Y los costos se reducen para el Estado. A medida que todos convivamos de una manera más ordenada y con respeto. De hecho, ahorita mismo estamos construyendo la continuación de la ciclorruta de la Monseñor Romero en el proyecto que se está desarrollando carretera al puerto, la ampliación que pasa por el BMT Fovial. Y ahí llevamos un carril de bicicletas a la par de los carriles vehiculares. Qué bueno. Continuamos hasta Nuevo Cuscatlán a esa altura y tenemos proyectado llevarla hacia el puerto de la Libertad. Estamos esperando nada más las aprobaciones de la Asamblea de las donaciones y demás para que este proyecto se pueda finalizar, ¿verdad? Pero es algo que se va desarrollando con tiempo, con educación y con convivencia. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandra Dubón, arquitecta de la Dirección de Ciudades Inclusivas del Ministerio de Obras Públicas, y a Carlos Moreno, fundador de Bike a Tour, por traernos un panorama de cuáles son las ideas que se están gestando desde el sector privado y por supuesto desde las entidades estatales para poder dinamizar un poco la fluidez que existe en nuestro país tan complicado, y las personas que nos están sintonizando lo saben muy bien. Gracias por su tiempo y esperemos que en la próxima entrevista ya estemos hablando de más y mejores buenas noticias. Bueno, gracias a ustedes.
9 de la mañana con 31 minutos con este tema central de noticias. Lo invita a la pausa, no nos cambie, ya regresamos con más.